Volvemos acá en Sexta Visión Noticias, temporada de elecciones, ¿no? Se viene próximamente ya el 16 de noviembre las elecciones parlamentarias y presidenciales para nosotros, diputados, en el caso de nuestro distrito 15. Para eso me acompaña el sociólogo, coordinador del Observatorio de Opinión Pública de nuestra región de O'Higgins, Juan Carlos Hernández, con quien vamos a compartir interesantes datos, interesantes cositas y una agradable conversación. Juan Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, Javier, muy grato de estar nuevamente en este canal noticiero con usted por primera vez. Juan Carlos, cuénteme un poquito respecto primero de su trayectoria y también del mismo observatorio, para ir primero contextualizando. Perfecto. Bueno, yo estudié sociología en la época de los 80 y entre mi prácticas laborales y profesionales fui encuestador, lo cual me motivó mucho, producto de la carrera que estudiaba, especializarme en la elaboración de estudios de opinión pública, de encuestas. Desde esa época, estoy hablando a fines ya del plebiscito, del año 88, hasta esta altura, tengo en el cuerpo una gran cantidad de estudios de opinión pública. Algunos han sido publicados acá para algunos medios locales y otras son para encargos de investigación social. Perfecto. Perfecto. A lo que nos lleva, claramente, aprovechando también obvio el contexto mismo, ¿no? de las elecciones, hoy día se desarrolla esta encuesta de manera quincenal, me decía usted, ¿no? Cuénteme un poquito respecto de la metodología que se aplica y qué es lo que se va midiendo, cómo se pregunta. De acuerdo. Desde el punto de vista de la objetividad, que es lo que más le interesa a los que siguen las encuestas y también a los periodistas, a los medios de comunicación y a los críticos y a los analistas, es que la muestra de los encuestados sea aleatoria. Claro. Esto es decir, que la muestra, el universo de la muestra, que pueden ser 600, 800, 1.000.000 de casos, 1.000 casos, dependiendo del tamaño, tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Bueno, eso en términos simples es tener acceso a grandes bases de datos que están filtradas para que no aparezcan ni militantes ni conocidos de los involucrados, porque hay gente que comenta, oye, a mí nunca me han entrevistado. Claro. Siempre llaman a los mismos. Claro, estas encuestas son francas, ciudadanas, de bases de datos muy depuradas y que se selecciona una submuestra por cada una de las comunas. En este caso estamos hablando de un distrito, el distrito 15, que son 13 comunas. Naturalmente, comunas como Rancagua, Machalí, Rengo, Costauco, tienen muestras más grandes, hasta llegar a 800 casos. Perfecto. A un alcance. Idealmente en las encuestas presidenciales uno tendría a equilibrar la muestra entre hombres y mujeres, claro, y por grupos de edad, grupos etarios. Pero hoy día como el nexo es el correo electrónico y el celular, de quienes votan, naturalmente son votantes electores del distrito, no sabemos exactamente el tema del género y si son fieles en la edad. Ya, no podemos diferenciar la encuesta online no es tan precisa en una distribución muestral más exacta. Ya, perfecto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde ese dato no podemos dividir bien la torta ahí en el clásico hombre-mujer. Hay dos aspectos que se pueden destacar. El dato más certero es que sean mayores de 18 años. Perfecto. Y el segundo, el sector de donde viven. Ya. Lo territorial, como se dice. Ya, perfecto. Nos enfocamos, Juan Carlos, en la última lámina que aprovechamos acá de proyectar acá para nuestros amigos que están mirando el programa, y nosotros también la revisamos acá. Con respecto, por ejemplo, a la preferencia ciudadana, este es el último muestreo que se hace, ¿no? Claro. Lo que nos indica, por ejemplo, la tendencia de los candidatos Soto, Ugarte, Herrera, Gubernati, Arroyo, los 5 primeros. Claro, que un buen corte distinguir entre los 5 primeros. Destacar, digamos, que las encuestas online tienen periodos más largos, 15 días, porque van llegando de a poco las respuestas. Perfecto. Aquí no espera que el entrevistado online pueda repetir la encuesta. Ya. No, son los filtros que tiene, y tampoco reenviarla, solo contestan, porque si la reenvía ya puede contestar, salvo que no la haya contestado. Ya.
pero solo contestan y responden una gran mayoría, un 70-80% de los entrevistados a los cuales nosotros le enviamos directamente el correo. El material. Claro. Impecable. ¿Qué es lo que aquí, cómo podemos dividir aquí en usted dio nombre. Claro, yo di nombre, claro. porque la gente también lo está viendo. Entonces, ¿cómo dividimos esto en atributos también? ¿Y cómo se van marcando estas preferencias? Buena pregunta, porque como este es un aspecto que debieran saber todos los electores, votantes y ciudadanos y vecinos de las 13 comunas que representa el distrito 15, que elegir entre 35 candidatos no es fácil. Para nada. Para nadie. Bueno, como en todos los tipos de ámbitos de asuntos públicos, hay gente más informada que ya tiene definida su preferencia, y esa gente es la primera en revelar a quién apoya, a quién adhiere, pero también sabemos que con la característica del voto obligatorio, que es la primera vez que aplica para elecciones parlamentarias, ¿sí? Ya antes la elección parlamentaria de diputados y a senadores en todo el país, porque estos son eventos nacionales, era voto voluntario, la elección del 2021, si no me equivoco. Claro. Ya, pero a partir de ahora, del 16 de noviembre, es voto obligatorio, por tanto hay una franja del electorado, incorporando también el dato de la multa que está contemplada, claro, que la gran mayoría de los ciudadanos la respetan, iba a decir que el porcentaje o franja de electores que nunca han votado antes, los nuevos actores del voto obligatorio, ¿cómo se llama? Ellos no sabemos cómo van a votar. Claro. Algunos lo califican como los indecisos, otros como que los expertos electorales de los medios nacionales, los más conocidos colegas míos sociólogos, el PPAU, ellos dicen que ese tipo de franja electoral se decide en los últimos 2 o 3 días. ¿Ya? Es una decisión que se toma a última hora. Ya. Bueno, pero aquí entre medio, a propósito de los atributos, está la influencia de los medios de comunicación y, por cierto, de las redes sociales, que era un factor que en elecciones anteriores no tenía la misma incidencia que tiene hoy. Claro. Las redes sociales hoy día, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter o X, tienen una incidencia bastante fuerte, sobre todo en aquellos que andan buscando información para decidir. Es por lo mismo, por ejemplo, que vemos seguidito, bien ahí en la parte de arriba, en la lámina que revisábamos recién, 3 candidatos, por ejemplo, muy ligados a los medios de comunicación en sí. Hablamos del caso de Huernati, hablamos del caso de Lenín Arroyo, el caso de Natalia Romero, que son candidatos de medios de comunicación, derechamente, pero que también marcan quizá una diferencia en el trabajo territorial que ellos pueden hacer, que no es el mismo el que hace uno que hace otro, ¿no? Así es, como muy buen punto, porque esto es un fenómeno social, son dinámicas de comportamiento humano, que tiene que ver con cuáles influyen de mayor manera al momento de decidir aquí por quién votar. Claro. ¿Ya? Incluso iría incorporando el dato de los doctores. Claro. ¿Ya? Que también atienden público. Otros en el ámbito del deporte y otros y no necesariamente en la política, como en el campo más tradicional. Entonces, los candidatos de medios de comunicación tienen mayor visibilidad, claramente, lo que no significa intención por votar por ellos, pero si uno distingue 2 grandes planos en el desarrollo de una campaña, lo que predomina es, primero, en la etapa 0, la fase 1, 2, es que se conozcan, que se hagan conocidos. Bueno, aquellos candidatos, como lo que usted mencionó, que provienen de medios de comunicación, o están ligados y tienen ellos tienen una palabra técnica es sedimentar, o están más instalados su imagen pública entre los electores. Perfecto. Es conocida, por ejemplo, hay una autora de un apellido de un perfume, que además de esa casualidad de la identidad ella también estuvo durante la pandemia muy visible, o a partir de la pandemia, en los medios de comunicación. También se puede relacionar allá, perfectamente. Claro, entonces para ellos posicionarse, que es la palabra más correcta y implementar en este asunto, posicionarse ante el espectro electoral
le resulta más simple, o sea, o tienen que tal vez invertir menos en publicidad, en propaganda, en difusión. Claro. Y otros tienen que partir de cero. Entonces la gente, respecto a la tendencia que usted señala de los 5 primeros, como están nuestros diputadores están viendo la lámina, claro. Los primeros, bueno, hay un diputado en ejercicio que va primero, sí. Que es joven, que tiene una muy buena evaluación desde el punto de vista de este tipo de estudios. Luego un ex candidato a gobernador, que por cierto también tuvo una alta votación. Pues, la doctora que mencionaba, claro. El dueño o coordinador principal, no sé cuál es el cargo de otro medio importante. Del medio online, sí. Que veo aquí, y la conductora de un programa juvenil de una determinada radio. Sí. ¿Ya? Entonces, los demás son todos activos, hombres y mujeres del ámbito público, social, que intentan persuadir, digamos, a la mayoría a la que adhieran. Pero si usted ve en esta frase más intensa de la campaña de estos días, ayer me pasaba por cerca del nuevo outlet que hay en la entrada de Rancagua, ¿sí? Y había bastante propaganda de las denominadas palomas. De ahí ya se pone una imagen, lo mismo que en la rotonda que está por acá en Alameda. En Alameda. Claro, y ahí hay un mapa más o menos. De ahí hay gente que no tiene información y no ha procesado aún su decisión. Tiene mucho para decir. A él lo conozco, y si lo conozco, me cae bien, me cae mal. Hay múltiples factores por los cuales la gente, digamos en el buen sentido de la palabra, común y corriente, un ciudadano normal o dicen un ciudadano de pie, toma en cuenta a la hora de decidir. Ya puede ser por su doctor, puede ser por su diputado que le ayudó a hacer alguna gestión. En fin, entonces ese abanico es el que intentamos representar con estas son tendencias. La sociología y la opinión pública, la encuestología o datología, el análisis de datos, intenta aterrizar los datos para que estos sean evaluados desde el punto de vista de la percepción de millones de personas. Vamos a quedar muy atentos entonces, Juan Carlos. Se viene la parte quizá más densa de la campaña, sobre todo ahora que el último mes, donde ya meten a fondo todos los candidatos, sobre todo en una elección que se ve bien justa para los últimos 2 cupos. Uno piensa que hay 2 o 3 que por ahí medios escapados, 2 sobre todo. Podrían haber sorpresas. Pero podrían haber sorpresas. Dígame, mencionante, por favor. Que hay 2 campañas de candidatos relativamente nuevos. ¿Ya? La campaña de nombre Pía, ¿ya? Que es una campaña muy llamativa, muy intensa y muy dinámica. Y es una campaña que es más disruptiva que la del resto, no estoy hablando a favor ni en contra, pero hay campañas que son más parejas, más normales, que no más de lo que estamos acostumbrados, digamos. Pero algunas superan esa barrera, la barrera del sonido, y logran instalarse rápidamente. Perfecto. Eso por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Que también podría invertir quién va a salir primero o en qué lugar va a quedar cada uno de esos. No, y además que no son tampoco hechos que vayan de la mano, por ejemplo, que vayan en paralelo a mayor inversión, mayor voto. No necesariamente se da, ¿no? A mayor recurso. Hay una correlación, porque en alguna medida, en el sentido más tradicional de la campaña que nosotros conocemos, los más mayores, digamos, la idea del posicionamiento de un buen candidato tiene que ver con fuerza, con espalda, con respaldo. Sí. Y donde ponía más alta la gráfica, antes se veía mucho, ahora más bien debe ser por los costos que son puras palomas. No hay otro tipo de mensaje más llamativo, al menos en esta ciudad. Sí. Pero la idea de una identidad fuerte, de poder, de autoridad, de respaldo, de quienes te apoyan y quienes no te... Eso porque tú ves que hacia el final, tal o cual personaje público te apoyó y declara su apoyo a uno y no a otro, son factores que ayudan a determinar la amplitud que tiene cada uno de los candidatos. ¿Puede ser, por ejemplo, asociarse a la figura del exalcalde Soto en este caso? Él, por ejemplo, yo que soy analista y observador, lo he visto apoyando a 2 candidatos a la misma lista, lo cual no está mal, porque, ojo, aquí hay un detalle que no lo hemos comentado, no solo tiene que ver con la suerte electoral de cada uno de los candidatos, sino con cómo le vaya a la lista. Claro. La lista más votada. Claro. Y esto es por el método Hon, que es de cifra repartidora, que los más antiguos conocemos, y que opera de esa manera. Claro. Entonces puede haber un candidato en una sola lista
O sea, el candidato de una lista que solo sea la primera mayoría, pero cuya lista no tenga la misma cantidad de votos que otras. Claro. Y bueno, han habido casos como famosos en esta región, en el caso de los constituyentes, si no me equivoco, el empresario Juan Sutil, sí. Con una altísima votación, quedó fuera. Sí. Y en la primera constitucional, la actual diputada Marcela Riquelme. También. Exactamente. Sí, y así como otros candidatos son arrastrados al efecto contrario. Yo te digo esto a los que nos dedicamos a esto, pero la gente debería informarse cada día más porque ya existen las posibilidades por las redes, por los medios y también de buscar información objetiva. Es así. No creer todo, porque estos días también apareció una encuesta por ahí que inducía más o menos en tendencia que no necesariamente son las de la realidad. Es así. Le agradezco, Juan Carlos, tu minuto. Encantado de estar en estas pantallas. Vale, nos volveremos a encontrar en la política. Gracias. En esta época electoral yo me vuelvo loco. Un saludo a todos los auditores. Para mí es como el Mundial de Fútbol esta época electoral. Pausa, volvemos.